En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada el doctor Nayar López Castellanos. Él es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor Nayar, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo leer lo que está sucediendo en Bolivia después de varios días de enfrentamiento en las calles entre opositores, entre oficialistas? ¿Qué lectura podemos dar de entrada a lo que estamos viendo el día de ayer con la renuncia de Evo Morales? Bueno, es la consumación de un proceso de desestabilización que se origina desde la oposición de la derecha, que deriva en un golpe de Estado. O sea, estamos hablando de un golpe de Estado. Sí. No una renuncia ante una crisis política, sino el ejército y la policía conocieron el Estado de Derecho, la Constitución y a su propio presidente y se suman a esta movilización para generar el golpe de Estado. Por eso la renuncia del presidente Evo Morales. Doctor, también no deja de llamar la atención que el día de ayer la Organización de Estados Americanos emite recomendaciones en cuanto al tema de las elecciones en Bolivia. En dos de ellas son muy puntuales: realizar nuevamente el proceso electoral y con otro tribunal electoral a cargo. Pero minutos después salen los militares a decir, a pedir la renuncia de Evo Morales. Evo Morales renuncia y pues estamos hablando de que es la 1:42 de la tarde del lunes y la Organización de Estados Americanos no se ha pronunciado sobre esta renuncia. No, de hecho el comunicado que ellos emitieron se refería exclusivamente a una cuestión de carácter electoral, como si no sucediera nada. Es increíble que la OEA, que dice veladora, digamos, de la democracia en América Latina y el Caribe, no haga un pronunciamiento en torno a un hecho contundente que no se puede desconocer, que es un golpe de Estado, ¿no? Y entonces solamente hace referencia a que la crisis política que hay, como si no pasara nada, pues sí se tomen en cuenta el asunto de las elecciones. Y en realidad, además, la OEA pues fue parte de ese golpe de Estado, desde mi punto de vista, en el sentido de juzgar, digamos, un mecanismo electoral que pudo haber tenido irregularidades de algún tipo, pero que no existe ninguna justificación legal que ampare generar un golpe de Estado, ¿no? Claro. Ahora, finalmente, ante esta situación en la que renunciaron, pues prácticamente renunció el presidente, el vicepresidente, el presidente del Senado, ¿qué nos queda en los próximos días, doctor? ¿Qué nos queda esperar para el país boliviano? Bueno, pues en primera instancia que ojalá se rectificara ese punto de acciones que ha desarrollado la oposición boliviana, que además se ha caracterizado por una violencia extrema, por un profundo racismo expresado de diferentes formas. Han ido a quemar casas de gobernadores, del propio Evo Morales, han estado quemando los locales del movimiento socialismo, que es el partido de Evo Morales, y de organizaciones sociales que son afines al presidente Morales. Entonces es una posición que está buscando la violencia y que atacaron embajadas como la de Cuba y Venezuela, etcétera, etcétera. Esperemos que toda esta situación y este contexto de crisis política que generó este golpe de Estado no lleve a la violencia, a un enfrentamiento que pudiera imaginarse de guerra civil, sino que se trate de restablecer el Estado de Derecho en Bolivia, ¿no? Y que la comunidad internacional sea partícipe de esta situación, porque lo que vemos que está pasando ahí es como si estuvieron reviviendo la década de los 70 en ese mismo país que ya tuvo sus dictaduras militares, y no es posible que la comunidad internacional pueda permitir un golpe de Estado a todas luces, realizado y apoyado también por Estados Unidos. Claro. Doctor, pues... por último, porque Bolivia tiene muchas riquezas naturales que son altamente codiciadas por estas potencias. Claro. Pues habrá que seguir muy atentos quién va a levantar el tiradero que se está quedando a partir de ayer en la tarde-noche. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá podamos seguir esta conversación más adelante. Al contrario, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Nayar López Castellanos, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.